Seiichi Kirishima convence a su esposa Miki de tomar unas vacaciones en una isla paradisíaca, con el propósito de darse una última oportunidad en intentar sanar su matrimonio, mismo que, desde el trágico fallecimiento de su hijo, naturalmente, ha afrontado momentos llenos de dolor, siendo frecuentes entre ellos solo discusiones relacionadas con quién dejó de hacer bien las cosas. Dispuestos a hacer a un lado sus diferencias y comenzar de cero, ambos deciden visitar lo que asegura Seiichi por las recomendaciones de un lugareño es una bella cascada milagrosa que concede felicidad a las parejas. Sin embargo, una serie de accidentes acontecidos durante el trayecto comienzan a delatar las verdaderas intenciones detrás del terapéutico viaje. En una de las recurrentes noches de insomnio de un joven universitario de nombre Hiroshi Mori, escucha, por la madrugada, a alguien llamando a la puerta del departamento de su vecino y compañero Yamamoto. Intrigado y con la curiosidad de conocer un poco del asunto, decide salir, descubriendo se trata de una mujer cuyo aspecto y apariencia le provocan gran inquietud. Las visitas nocturnas de la mujer, a partir de entonces, se vuelven diarias, causando en cada ocasión menor extrañez en Hiroshi, hasta llegado el momento en que sería su propia puerta a la que llaman. Las pequeñas atenciones por parte de Hiroshi hacia la mujer por ayudarle en contactar con Yamamoto establecen una ligera cercanía entre ambos, de la cual pronto comienza a lamentar. Kurosucho, un pequeño pueblo con una población aproximada de 6.000 habitantes localizado al oeste de Midoriyashi, rodeado por el mar y montañas, se encuentra recientemente bajo un maligno poder llamado el Espiral, mismo al que, poco a poco, la mayoría del pueblo comienza a sucumbir. Shuichi Saito, un joven preuniversitario, presencia el hecho aterrador tras ver a su padre convertirse inconscientemente en la primera de tantas víctimas, motivo suficiente para decidir convencer a su pareja Kirigoshima en huir del pueblo. Ante la negación de Kiri, Shuichi decide permanecer en su cuidado y, llegado el momento en que los terribles sucesos futuros cambien su opinión, escapar, temiendo siempre no llega a ser demasiado tarde. Un pequeño grupo de recolectores espaciales ingresan a un crucero abandonado conocido como el Leviatán, en búsqueda de cualquier tipo de objeto de valor. A los pocos instantes de iniciar el recorrido, uno de los miembros descubre un cuaderno cuyo contenido relata el testimonio de una de las tantas víctimas de los terribles sucesos que tuvieron lugar en la nave. Las confesiones descritas en el diario le servirán de guía en su camino por desentrañar los misterios que esconde su oscuro pasado. A través de Tomes, un volumen recopilatorio de ciertas obras pertenecientes al célebre mangaka del terror Junji Ito, se nos presenta una serie de relatos cortos, independientes entre sí, plagados del horror que le caracteriza. Desde pueblos con aterradoras maldiciones hasta tenebrosos misterios que nadie quiere conocer. Todas ellas historias que, sin duda, recordarás cada vez que intentes dormir.